Bien, bienvenidos entonces a el video del aula virtual. Soy el profesor Julián Gómez y pues voy a explicar el trabajo que está en la guía, en la plataforma de Classroom, de cálculo de magnitudes en un circuito mixto, el tema que nosotros vimos al final. Bienvenidos. Aquí tenemos entonces un circuito mixto. En el circuito mixto nosotros tenemos una fuente. Vamos a revisar acá, activar el puntero láser. Tenemos una fuente, un voltaje total, una resistencia 1 y una resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Bien, la idea es que nosotros vamos a ir avanzando un poco con el cálculo de las resistencias hasta llegar a la resistencia total que nosotros vamos a tener en el circuito. La resistencia 1, la resistencia 2 no se encuentran ni en serie ni en paralelo con ninguna de las otras. En el caso de la resistencia 1, ella está en serie pero con todas las otras tres resistencias, y la resistencia 2 se encuentra en paralelo con estas otras dos. Para eso entonces nosotros tenemos que ir resolviendo el circuito paso por paso, reduciendo el circuito. En este caso estas dos resistencias las vamos a reducir para encontrar una resistencia total 1, que esa resistencia total 1 sí va a estar completamente en paralelo con la resistencia 2. Cuando hallemos la resistencia equivalente, que va a ser una resistencia total 2, ella sí va a estar completamente en serie con la resistencia total 1. Y con la resistencia 1 y la resistencia total 2 calculamos para hallar la resistencia total o equivalente de todo el circuito. Esto nos permitirá entonces, con el voltaje total de la fuente, poder calcular la corriente que está atravesando el circuito. Bien, entonces aquí voy a colocar el primer paso. Tenemos el circuito mixto. Siguiente paso, reducimos comenzando por las resistencias que identificamos que estén solamente en serie o en paralelo. En este caso solamente R3 y R4 están completamente en serie. Seguimos, esa resistencia equivalente queda completamente en paralelo, la reducimos, y ahora estas dos resistencias en serie R1 y esa resistencia total 2 nos permiten reducir todo este circuito a un circuito equivalente con una sola resistencia para calcular la corriente que está entregando la fuente. Entonces vamos a calcular la resistencia equivalente y vamos a colocar aquí un ejemplo. Para eso pues necesitamos unos datos, porque sin datos no podemos realizar. El voltaje de la fuente es de 6 voltios, resistencia 1, 3.9 ohmios, resistencia 2, 3 ohmios, resistencia 3, 5 ohmios y resistencia 4, 2 ohmios. Estos datos que están en rojo son los que ustedes tienen que realizar junto conmigo, pues yo voy a explicar el ejemplo y ustedes en sus cuadernos y en sus casas van a poder realizar el ejercicio con los valores que aparecen acá en rojo. Vamos a comenzar primero con la resistencia 3 y 4 que están en serie. ¿Qué operaciones hay que hacer? Como son resistencias en serie, y pues eso ya lo vimos en clase, la resistencia 3 y la resistencia 4 se sumarían para hallar una resistencia total 1 de equivalente en serie. Sustituimos entonces la 3 y la 4 por una resistencia de 7 ohmios. ¿Ustedes qué operaciones tendrán que hacer? Para eso tienen que mirar los valores que nosotros tenemos para poder hacer ustedes su propio cálculo de esa resistencia total para el circuito con los datos del ejercicio. Yo lo haré con el ejemplo. RT1, ¿cuánto será? R2 y RT1 entonces ahora están en paralelo. Como se encuentran netamente en paralelo, entonces vamos a poder calcular esa R2 de 3 ohmios y RT1 que la calculamos anteriormente y nos había dado 7 ohmios. Entonces hacemos el cálculo del paralelo, es el producto sobre la suma de R2 por R1 y R2 por R más RT1, perdón. 3 por 7 da 21 y 3 más 7 da 10. 21 dividido 10, 2,1, o lo pueden hacer ustedes con una calculadora en sus casas. Sustituimos nuevamente la resistencia 2 y la resistencia total 1 por una resistencia de 2,1. En el ejercicio pues ustedes tienen que calcular su resistencia total 2, como yo lo he hecho en este ejemplo. Ahora RT1 y RT2 se encuentran en serie. Esta RT2 es la resistencia total que nosotros acabamos de calcular del paralelo anterior. En las operaciones entonces, como están en serie, tendríamos R1 que para el ejemplo es 3.9 ohmios y RT2 que es de 2,1. Su suma da entonces 6 ohmios. Sustituimos eso por una resistencia de 6 ohmios.
En el caso en sus casas, ustedes tendrán que hacer entonces las operaciones para poder hacer el ejercicio. R total, en el caso de ustedes, ¿cuánto valdría? Finalmente, vamos a calcular la intensidad de la corriente total usando la ley de Ohm. La ley de Ohm ya la habíamos abordado en una sesión anterior presencial en clase, entonces simplemente una vez calculada la resistencia total, vamos a hacer las operaciones. En este ejemplo entonces nos dio que el voltaje total es de 60 voltios y la resistencia total nos dio 6 ohmios. 60 dividido 6 son 10 amperios. Entonces no sé cuánto les dé a ustedes, pero en mi ejercicio tengo una corriente de la batería que es de 6 amperios. ¿Cuál será su resistencia total? Su corriente total, perdón. Eso pues lo habrán calculado usando la ley de Ohm. Recuerden que en la ley de Ohm corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Una vez calculada esa intensidad, entonces nos vamos a devolver, es decir, ya que tenemos el circuito, vamos a ir hacia atrás para poder calcular ahora las intensidades y los voltajes en cada uno de los elementos. En ese caso partimos de este circuito que es el equivalente para devolvernos, en este caso hallamos ya la corriente total, esa corriente total ahora pasa por los dos elementos, aquí calculamos el voltaje entonces que tienen los dos elementos para poder calcular ahora la corriente y los voltajes de cada uno de ellos. ¿Listo? Ese sería nuestro resultado al final. Al ser dos circuitos equivalentes, eso quiere decir que las intensidades que van desde los puntos A a B son las mismas en los dos circuitos. Es decir, la corriente que pasa en el punto A es la misma corriente que va a salir por el punto B porque es un circuito equivalente, ¿listo? Y son dos puntos de conexión. O sea que la corriente total es la misma corriente que pasa por la resistencia 1. Esta sería nuestra corriente total y en este caso veríamos que la corriente total sería exactamente igual a la corriente que tiene que pasar por la resistencia 1 y la misma que atraviesa la resistencia 2 por ser circuitos en serie. El voltaje entre los puntos AB es el mismo en los dos circuitos. Esto quiere decir que el voltaje entre el punto A y el punto B se debe permanecer igual. Miren que el punto A está conectado al positivo de la batería y el punto B está conectado al negativo. O sea que ahí tienen que haber 60 voltios. Por lo tanto, deducimos que la corriente que atraviesa la resistencia 1 debe ser de 10 amperios porque es la corriente total y la resistencia 2 también tiene una corriente de 10 amperios. ¿Listo? En su ejercicio pues ustedes calcularán. Pero además de eso los voltajes se van a sumar porque aquí va a haber una caída de voltaje y aquí va a haber otra caída de voltaje y la suma de esos dos voltajes es la que nos va a dar el voltaje total de la fuente. Calculamos entonces ahora qué voltaje hay en la resistencia 1 y en la resistencia total 2. Para eso entonces ya sabemos que ambas resistencias por ambas atraviesan la misma corriente. Entonces, al ser un circuito en serie, las dos tienen la misma corriente. Por lo tanto, para calcular el voltaje que atraviesa la resistencia 1, pues voltaje es resistencia por corriente. Pasan a ser los 3.9 ohmios por los 10 amperios. ¿Listo? Recuerden que según la ley de Ohm, voltaje es corriente por resistencia o resistencia por corriente. 3.9 por 10 da 39 y para el 2 la resistencia que nos dio es de 2,1 ohmios que por 10 amperios nos va a dar un voltaje, una caída de voltaje de 21 voltios. ¿Listos? Comprobamos que la suma nos da el voltaje de la pila, es decir, 39 más 21 nos da 60 voltios. Correcto, cumpliendo las leyes de los circuitos serie. Las operaciones que ustedes tienen que hacer entonces van a calcular el voltaje. Recuerde que esta resistencia para nuestro caso fue una corriente de 10 amperios con un voltaje de 39 voltios. Y para nosotros nos dio, en esta pasan también 10 amperios, pero con un voltaje de 21 voltios. ¿Qué hacemos ahora? Al ser dos circuitos equivalentes, los voltajes entre los puntos A y B son los mismos. ¿Qué pasa ahora? Tenemos el punto A y el punto B. Entre el punto A y el punto B ya sabemos que hay 21 voltios. Es decir, el voltaje que nosotros tenemos en el punto 2. ¿Y qué va a pasar con ese voltaje? Que es el mismo voltaje que aparece entre los puntos AB. O sea que la resistencia 2 tiene un voltaje igual a voltaje 2, T2, y la resistencia total 1 va a ser el mismo. Todos los tres elementos tienen el mismo voltaje, que es de ¿cuánto? 21 voltios. Y
¿Qué es lo que no sabemos de acá? No sabemos la corriente. La corriente es la intensidad, entonces la intensidad toca calcularla. Calculamos la intensidad 2 y la intensidad en la resistencia total 1. Para eso entonces tenemos acá, entra una corriente, la corriente total es igual a la corriente 1. De aquí, de este punto, sale una corriente para la resistencia 2 y sale otra corriente para la resistencia total 1. Ellas se unen acá y volvemos a tener que esa corriente total pues va a ser la I2 más la IT1, que es lo mismo que la corriente que atraviesa la resistencia total 2, que es la misma corriente que atraviesa la resistencia 1. ¿Listo? Al ser una rama paralela, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a calcular la corriente que atraviesa por la resistencia 2, pues va a ser voltaje 2 dividido resistencia 2. 21 dividido 3 da 7, entonces tenemos 7 amperios. Y la corriente total en la resistencia 1, pues es el voltaje en la total 1, que es 21 voltios, sobre la resistencia total 1, que es 7 ohmios. Eso nos da 3 amperios. Miren ustedes que vamos a comprobar que la suma de las corrientes, la corriente que se fue por esta resistencia más la corriente que se va por esta resistencia, tienen que regresar al negativo de la batería o son la misma que salieron por el positivo de la batería. Por lo tanto, miramos que esos 10 amperios que salieron de la batería se distribuyeron o toman este camino y luego regresan. Bien, las operaciones que ustedes tienen que hacer entonces es cuánto es la corriente 2 y cuánto es su corriente total 1 para ir calculando los elementos. Miren ustedes que ya tenemos el voltaje y la corriente en la resistencia 1 y el voltaje y la corriente en la resistencia 2. Nos falta terminar para los elementos 3 y 4. Y no se les olvide verificar que la suma de esas dos corrientes les dé la corriente total de la fuente. Vamos entonces aquí a revisar. Tenemos el voltaje total 1, miren el circuito. Entonces en esta resistencia 1 vamos a tener un voltaje, ¿listo? Miren que está en serie. Al aparecer en serie, la misma corriente que sale de acá, que es la corriente total 1, va a ser la misma corriente que está en el 3 y la misma corriente que está en el 4. ¿Listo? ¿Qué corriente es esa? Recuerden que lo acabamos de calcular en la parte pasada. Entonces, como ya sabemos la corriente, calculamos el voltaje 3 y el voltaje 4. ¿Por qué? Porque aquí se va a separar el voltaje y estos dos elementos tienen la misma corriente. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular son las corrientes. La intensidad entre A y B, como es una rama serie, es de 3 amperios, ¿se acuerdan? Teníamos 7 amperios en la resistencia 2 y 3 amperios que se van por esta rama de acá. Entonces, el voltaje que cae en la resistencia 3 va a ser la resistencia 3 por la corriente 3. 5 por 3, 15. Aquí van a haber 15 voltios. Y entonces el otro va a estar acá. ¿Recuerdan cuánto había en total de voltaje en toda esta rama? ¿Se acuerdan que era 21 voltios? La resistencia 4 por I4 nos va a dar 2 por 3, 6. Los 15 y los 6 nos dan 21. Comprobamos entonces que la suma del voltaje 3 más el voltaje 4 nos da el voltaje total 1 que nosotros ya teníamos y que habíamos calculado anteriormente. En este caso, pues ustedes tendrán que hacer voltaje 3, resistencia 3 por corriente 3 y voltaje 4, resistencia 4 por I4. Les recuerdo que la corriente 3 y la corriente 4 son la misma corriente que atraviesa la resistencia total 1. ¿Listo? Al fin terminaríamos entonces de tener todos los cálculos. Ya tenemos voltaje en la resistencia 1, corriente en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, corriente en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 3, corriente en la resistencia 3, voltaje en la resistencia 4, corriente en la resistencia 4, y terminarían ustedes de entregar. ¿Qué faltaría? Pues que ustedes verifiquen, tanto en la simulación como en los cálculos, que al sumar el voltaje 1 más el voltaje 2, tenemos el voltaje total. Recordemos aquí, voltaje 1, que es el voltaje en la resistencia 1, ¿se acuerdan cuánto había? El voltaje total de la fuente era de 6 voltios. ¿Y cuánto tenemos? El voltaje en la resistencia 1, ¿sí? Ahora, hay que comprobar también que cuando sumemos ese voltaje 1 más el voltaje 3,